vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludo hoy 6 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema en esta ocasión es discípulos según Mateo. Perdona mi rebelión, clámale a Él, sana nuestra tierra. Hola, buenos días. En este mes de julio, como iglesia, acostumbramos a hacer una declaración: Colombia, tierra de bendición. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Para estos domingos, puedes tomar tu asiento. Para estos domingos vamos a meditar una palabra general que se trata de discípulos. Diga discípulos. Ese es nuestro tema general. Y en esta mañana vamos a mirar discípulos según Mateo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión, por tu presencia aquí, por lo que tienes preparado para nosotros. Nosotros lo queremos recibir. Nuestro corazón está abierto, atento a tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, discípulos según Mateo, te invito a que abras tu Biblia inicialmente en Mateo capítulo 5. Y vamos a mirar el versículo número 1. Mateo capítulo 5, versículo número 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Acá usted puede ver dos grupos de personas. Si le da una miradita ahí en su Biblia, ese versículo 1, se menciona dos grupos de personas. ¿Cuál es el primer grupo? Dice que la multitud, ese es un grupo. Y hay otro grupo, sus discípulos. Una cosa es la multitud y otra cosa, los discípulos de Jesús. Son dos cosas completamente distintas, no necesariamente contrarias, pero sí distintas, no es lo mismo. El Señor Jesús, lo vemos en los evangelios, siempre atraía una multitud, pero no toda esa multitud eran sus discípulos. Él atraía una multitud, y dentro de esa multitud habían personas que simpatizaban con él, lo querían, le caía bien, les gustaba lo que él decía, les gustaban los milagros, simpatizaban, pero eso no quiere decir que eran discípulos, solamente simpatizantes. Otros no simpatizaban, otros odiaban a Jesús. Lo odiaban por las palabras y por los milagros, lo odiaban porque ponían en peligro su posición social y religiosa. Lo odiaban. Por supuesto que definitivamente esos no eran discípulos tampoco. Otros inclusive eran más que simpatizantes. Otros llegaron a creer que ese Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, no porque creían, eran sus discípulos. Dice el versículo 5 que él vio la multitud y subió al monte
Y cuando estaba en el monte, ¿qué hizo? Se sentó. Y cuando él se sentó, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Luego, desde el versículo 2 en adelante, empieza algo espectacular que le invito para que esta semana lo lea en su casa, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza lo que conocemos como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Otros han llamado a esos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, como la constitución del reino de los cielos, y es un buen nombre. En los capítulos 5, 6 y 7, el Señor enseña cosas, ¿a quiénes? ¿A la multitud o a sus discípulos? ¿A quién le está hablando Jesús allí? Según el versículo número 1. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él les está enseñando ¿a quiénes? A los discípulos. La multitud no subió al monte, la multitud se quedó abajo. Pero él le da una palabra específica a los discípulos. Las palabras que el Señor da en Mateo 5, 6 y 7 son palabras solamente para los discípulos. Son cosas que tienen que tener en cuenta los discípulos del Señor. Si usted que está en esta mañana no solamente es una multitud, no solamente es unas personas que simpatizan con el Señor, no solamente son creyentes, sino que también son discípulos, esas palabras del Señor en Mateo 5, 6 y 7 son para usted. Si no, no son para usted. Pueden llegar a ser para usted cuando usted se convierta en un ¿qué? En un discípulo. Mientras tanto, esas palabras, cuando las lee una persona que no es discípulo, las va a ver inalcanzables. De hecho, para los discípulos, esas palabras las sentían inalcanzables. En el capítulo 5 se ve la necesidad que sea la vida de Cristo la que se manifiesta en las personas. De lo contrario, no se puede lograr todo lo que dice el capítulo 5. Lo que dice el capítulo 6 es maravilloso. Habla de unas obras de justicia que tiene una característica y es el enfoque de las prioridades. Las prioridades, para resumir lo que dice Mateo capítulo 6, la prioridad de un discípulo es buscar el reino de Dios y su justicia. Y él sabe, el discípulo, el que es discípulo sabe que todas las demás cosas que necesita, como la ropa, la comida, la vivienda, el transporte, etcétera, etcétera, todas esas cosas son añadidas por el mismo Señor a las personas que tienen como prioridad buscar el reino de Dios y su justicia. En el capítulo 7, el Señor establece la necesidad de una comunión continua con Él. Sin una comunión, sin una relación íntima, una amistad íntima con el Señor Jesús, no es posible tener una vida del reino. Lo que habla en los capítulos 5, 6 y 7 tienen que ver con el reino de los cielos. De tal manera que las palabras que el Señor le da a los discípulos tienen que ver con el reino de los cielos. Discípulos y reino de los cielos son dos conceptos que van ligados. Cuando una persona es discípulo de Jesús, le importa el reino de los cielos. Si la persona no es discípulo, ni siquiera ha podido entender qué es eso. Y si no es creyente, ni siquiera puede ver el reino de los cielos. Puede ser simpatizante, pero hasta que no cree, no puede ver el reino de los cielos. Y después de que es una persona creyente que puede ver el reino de los cielos, si se convierte en discípulo, ahora puede participar de ese reino de los cielos. Todo esto lo digo como muy resumidamente, y es algo que el Señor nos va a ayudar a aclarar en estos domingos en la mañana. Esas palabras del capítulo 5, 6 y 7 entonces son para los discípulos. Dice el versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así arranca el versículo 1, así arranca el capítulo 5. Hablando de discípulos, pero no ha dicho qué son discípulos. Si miramos el capítulo anterior, Mateo capítulo 4, dice Mateo capítulo 4, los versículos 16 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 16
al 22. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiero que note esa palabra luz. De hecho, hay dos palabras luz. La primera, tal vez si tienes una versión parecida a la que yo tengo, versión de Biblia, la primera vez que aparece la palabra luz en el versículo 16 está con minúscula, por lo menos en mi Biblia. ¿En la tuya también? Y la segunda vez está con mayúscula. La primera vez está hablando de una cosa. ¿De qué cosa? De la luz. Pero la segunda vez no habla de una cosa, sino de una persona. Dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo entender eso? Con el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esa luz que le resplandeció, que está con mayúscula? Esa luz que dice a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esa luz es el mismo Señor Jesús. Y Él resplandece cuando llega allí a Galilea y se encuentra con esas personas y empieza a predicar. Y la predicación de Él es la misma predicación de Juan Bautista. Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que Juan Bautista empezó predicando, como lo vemos en el capítulo 3, luego él es encarcelado y ahora es el mismo Señor Jesús el que está predicando, y está predicando exactamente lo mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo se llamaban esos hombres? Pedro y Andrés, eran hermanitos y tenían una profesión, pescadores. Y el Señor les dijo, venid en pos de mí. ¿Qué es eso de ir en pos de Él? Es que ellos, Pedro y Andrés, tienen un camino, una rutina, una agenda, una vida, un estilo de vida, unas ocupaciones. Jesús les está diciendo a ellos, vengan en pos de mí. Es decir, ahora sigan mi camino, dejen su camino, sigan mi camino, dejen sus ocupaciones y sigan con las mías, dejen su estilo de vida y sigan con el mío. Ir en pos de Él es eso. Versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. Y ahí ya nos podemos aventurar a dar una definición de qué es un discípulo. Un discípulo, primero que todo, ¿qué sucedió con ellos que estaban allí? Lo primero que sucedió es que luz les resplandeció. Si luz no les resplandece, si Jesús no les resplandece, no pueden ser discípulos. Es una iniciativa del Señor, no es una iniciativa de la persona. El que es discípulo es porque alguna vez en la vida el Señor les resplandeció, les iluminó, y entonces cayeron en la cuenta de que son pecadores, que Él es Jesús, que Él es el Señor y que tienen que seguirlo. Cayeron en cuenta que ese es el Hijo de Dios. Luz les resplandeció. Esa es una de las cosas que tiene que llevar nuestra definición de discípulos. Pero otra cosa es que de pronto son personas desocupadas que no están haciendo nada, entonces pues por lo menos que se vuelvan discípulos. No, eran personas ocupadas, eran personas juiciosas, estaban ganando su sustento con un negocio muy bueno en esa época creo que también, y es la pesca. Entonces, no, el discípulo no es una persona desocupada que no tiene nada que hacer, entonces se va los domingos a reunir en la mañana a un salón en la esquina de un barrio, no. Personas ocupadas, pero que luz les resplandeció. Ahora dice, versículo 19, venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres. El Señor les cambia la agenda. Entonces, los discípulos son personas a quienes el Señor les resplandeció, y aunque eran ocupados, el Señor les cambia la agenda. Luego dice, versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron? Siguieron al Señor. Y eso nos ayuda también a complementar nuestra definición. Las personas que el Señor les resplandeció, personas ocupadas, el Señor les cambia la agenda y ellos aceptan, ellos siguen esa agenda, siguen al Señor. Y hay un detalle muy especial que se menciona en el versículo 20, y es que cuando el Señor les dijo, vengan en pos de mí, Él les dijo, Señor, vea, recogemos estos últimos peces y ya estamos con usted. ¿Sí? Oh, Señor, pero se me va a echar a perder todo lo que ya he recogido. Por lo menos ayúdeme espéreme a que venda esto y después te sigo. No, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 20? Ellos entonces, ¿cargando qué? ¿Qué cargaron ellos? Ellos estaban pescando, entonces ¿qué tenían en las manos? Tenían unas redes, ¿y qué hicieron con ellas? ¿Las cargaron? ¿No las cargaron? ¿No siguieron a Jesús con las redes? ¿Qué hicieron con las redes? Las dejaron. Y las dejaron al instante. Mira, cuando el Señor nos resplandece, uno no se pone a hacer cuentas, no se pone a pensarlo, sino que ya, la tengo clara, me resplandeció, me está llamando, ¿qué tengo que hacer? Dejar lo que estoy haciendo y seguirlo. Eso, hermanos, es un discípulo del Señor. Alguien que luz le resplandeció, alguien que es invitado a cambiar su agenda, aunque esté ocupado, alguien que decide seguir al Señor y deja lo que está haciendo. Si algún día el Señor te habló, te resplandeció, entonces tienes perfil para eso. Pero no basta. Tienes que cambiar la agenda. Y no por cualquier cosa, sino por seguir al Señor. Y si estás diciendo, no, yo cuadro esto y después lo voy a seguir, entonces no eres un discípulo. Porque estos discípulos, ¿qué hicieron? ¿Lo hicieron cuándo? Al instante. Diga al instante. Lo hicieron al instante. Espectacular, asombroso. Y uno se pone a pensar, pero dejar el trabajo así porque sí. Pero es que no empecemos a leer en el versículo 20. Mire todo lo que hay antes. Luz le resplandeció. Cuando la luz te resplandece, ¿qué duda tienes? No hay nada, no hay tinieblas, no hay. Sigue versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los primeros hermanitos que dejaron, las redes. Y los otros hermanitos que dejaron, la barca y al papá. Uy, aquí la definición se vuelve un poco compleja, porque no es solamente dejar las ocupaciones, sino también dejar la familia. Hay personas que están en la multitud escuchando del Señor y les gusta, entonces se vuelven simpatizantes y llegan a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando ya vienen los asuntos familiares que dicen, bueno, o mi familia o las cosas de Dios, escogen su familia. ¿Están en todo su derecho? Sí, claro. ¿Son discípulos? No, claro. Porque un discípulo está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar con tal de seguir al Señor, con tal de hacer un desplante al papá, con tal de hacer un desplante en la familia, con tal de ser irresponsable con la familia. No,
con tal de seguir al Señor. Y lo que nos muestra en la palabra, en los evangelios, y lo hemos experimentado, es que cuando una persona sigue al Señor, dejando lo que tenga que dejar, los primeros o de pronto los segundos en ser beneficiados son su propia familia. Y de igual manera, cuando las personas dicen, no, yo hasta simpatizante, yo por los laditos, pero ya seguirlo, cambiar mi agenda, no. Uno de los primeros perjudicados son su propia familia. Esto más o menos nos ayuda a tener una idea de qué es un discípulo del Señor. ¿Cómo se llamaban estos dos hermanitos? ¿Estos otros dos? Jacobo y Juan. Entonces están Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos más adelante fueron conocidos como los discípulos del Señor, junto con otros. Y ya en el capítulo 5, como vimos, hay una multitud, el Señor sube al monte y los discípulos van y el Señor les enseña la palabra a ellos. Desde que ellos empiezan a seguir al Señor, allí a la altura del capítulo 4 que hemos leído, y todo esto, estos capítulos de Mateo hasta el final, ellos tienen un tiempo muy especial con Jesús, viviendo muchas cosas. Algo que enfatiza Mateo, que es el reino. Mateo es el evangelio que nos habla del reino, entonces por eso habla tanto de justicia, porque la base del reino de Dios, del reino de los cielos, es la justicia. Entonces vamos a ver un contraste, o Mateo nos muestra un contraste todo el tiempo entre la injusticia y la justicia. Cuando Jesús hablaba de justicia, y los que no hacían justicia pues odiaban al Señor, tanto que los llevaron a la cruz. Uno de los peores actos de injusticia por parte de los hombres, pero también uno de los mayores actos de justicia por parte del Señor, porque en la cruz Él literalmente paga la deuda por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Eso nos muestra esos capítulos de Mateo. Vamos al capítulo 9. En el versículo 9 hay algo especial, nos cuenta un detalle muy importante. Dice el versículo 9 de Mateo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este Mateo es el que escribe este evangelio precisamente, y tenía una profesión, así como Andrés, Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores. Este no era pescador, tenía otro empleo, tenía otra ocupación. ¿Cuál era la profesión de él? Era un recaudador de impuestos. ¿Recuerdan que los evangelios tienen un nombre para un recaudador de impuestos? ¿Cómo le llaman? ¿No lo recuerdan? Publicano, sí. Era un publicano. Recaudaba impuestos al pueblo judío para entregarlo al imperio romano. Eran personas muy odiadas y era un buen trabajo, un trabajo muy lucrativo, y requería mucha concentración, mucha ocupación. Y cuando el Señor lo llama, ¿dónde estaba él? ¿Estaba en un día de licencia? ¿Estaba en vacaciones? ¿Estaba en su casa descansando? Aprovecho y me quedo aquí en la casa. No, sentado al banco de los tributos públicos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Espere, cuadro caja primero. No, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. Podemos inducir que, al igual que los otros 4 que eran pescadores, algo pasó con Mateo, y es que luz le resplandeció. Para tener esa certeza, esa decisión: yo dejo esto aquí ya, yo no me voy a poner a dar vueltas. Y lo siguió, o sea, se convirtió en un discípulo del Señor.
Más adelantico, los versículos 35 al 38 de aquí de Mateo 9, dicen: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. Mire, los asuntos que tocan el corazón de Jesús, Él los comparte ¿con quién? Con sus discípulos. No los comparte con los creyentes simplemente, o con los simpatizantes, o menos con la multitud. La multitud les habla la palabra para que sean salvos, y hasta los sana. Pero estos asuntos tan delicados ya del corazón, Él tiene compasión, Él tiene un dolor en su corazón porque ve a la gente con tanta necesidad. Entonces, ¿a quién busca para hablar del asunto? A los discípulos. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es la cosecha. Hay mucho trabajo, mucho por cosechar, pero hay pocas personas dispuestas a hacerlo. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso nos dice el versículo 38. Ahora pasemos al siguiente capítulo. Capítulo 10, versículo número 1. Dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Mateo capítulo 10, versículo 1 vemos que el Señor no solamente les dijo a los discípulos, les compartió eso que había en su corazón y les dijo: tienen que orar para que el Señor de la mies envíe obreros. Les compartió, los puso a orar, pero también los llamó para que ellos fueran parte de los obreros que iban. Los discípulos son los que se encargan de los asuntos del Señor. Un simpatizante no, porque un simpatizante le pone una tarea del Señor, y como es solamente simpatizante cuando vacaciones, entonces se va de vacaciones. ¿Se fue para dónde fue? No, se fue para Europa todo el resto del mes. Y la tarea y las funciones, ¿quién las va a desempeñar? No, que en estos días no, porque está en parciales. Estoy en parciales, entonces no puedo. Eso es un simpatizante. No, porque es que tengo que cambiar de casa. No, porque es que A, B, C, D. Por eso el Señor busca a sus discípulos para decirle estas cosas y para encomendarlos a ellos. Según el versículo número 1, algo muy importante que dice: llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un poquito más adelante, aquí en el mismo capítulo 10, versículo 7, dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, note esto. Según los versículos 1 y versículo 7, ¿cuál era la tarea que ellos tenían que desempeñar? Ellos tenían que enfocarse claramente, y noten las palabras, noten la manera del Señor decir las cosas. El versículo 7 dice: y yendo predicad diciendo. Les está diciendo enfáticamente: ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que ir y predicar y tienen que decir esto. En cambio, en el versículo 1 no les está diciendo: vayan y echen fuera demonios, vayan y sanen enfermos. No les está diciendo eso. Les está dando autoridad. Porque en el ejercicio de ir y predicar el evangelio del reino, van a aparecer demonios molestando y enfermedades fastidiando. Y ahí es donde se requiere usar ¿qué? La autoridad. Pero el enfoque era clarito, el mismo enfoque que tuvo el Señor Jesús. El enfoque del Señor Jesús. ¿Qué predicó el Señor Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo tenían que predicar. ¿Quiénes? Los discípulos. Si hay un grupo de simpatizantes,
Ellos pueden predicar lo que sea, el enfoque que quieran, porque son simpatizantes. Pero los discípulos tienen que tener un enfoque en la prédica, y es el reino de los cielos. Pueden predicar todos los asuntos, pero un solo enfoque: reino de los cielos. Los simpatizantes se pueden dedicar por horas a echar fuera demonios y a sanar enfermos, sin tener que enfocar nada. Pero los discípulos no pueden invertir tiempo en eso si no están enfocados en el reino de los cielos. ¿Es claro? Eso es lo que la palabra nos dice en los versículos 1 y versículo 7. Vamos un poco más adelante, versículos 37 al 38 de este mismo capítulo 10. Mateo 10, versículos 37 al 38. Todo este capítulo 10 habla de instrucciones que el Señor le da a sus discípulos. A la altura de los versículos 37 y 38 encontramos: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¡Wow! Ya casi para terminar las instrucciones, porque todos esos 42 versículos son instrucciones que les da. Ya casi para terminar les dice esto: el que ama a padre o madre. Ya dos de los discípulos, Jacobo y Juan, habían pasado por allí, ¿recuerdan? Porque cuando el Señor los llamó, ¿qué tuvieron que hacer ellos? ¿Tuvieron que dejar la barca? ¿O le dijeron a Jesús: Jesús, pues vámonos en la barca y llevamos a mi papá? A veces cuando estamos tan aferrados a las cosas, no, pues yo le puedo servir al Señor con la barca y con mi papá. Pero el Señor sabe lo que se requiere. No a todos les tocó dejar al papá, no a todos les tocó dejar la barca, no a todos les tocó dejar redes, no a todos les tocó dejar el trabajo. Pero sin excepción, a todo discípulo le toca dejar algo para poder seguir al Señor. Y aquí está diciendo, versículos 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, el Señor necesita a sus discípulos disponibles todo el tiempo. Un momentico, es que estoy con mi papá. Ahora no puedo porque tengo que atender a mi mamá. ¿Y es posible que de verdad lo tenga que atender? ¿Y el Señor se opone a eso? No, para nada. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Amar más al papá o a la mamá que al Señor. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. No puede ser discípulo de Jesús una persona así. Entonces, si es simpatizante, si es un creyente, quiere ser discípulo, pero definitivamente ama más al papá y a la mamá, entonces vaya delante del Señor para que Él le ayude. Sigue siendo el versículo: el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. De pronto no es al papá y la mamá, sino a los hijos, que ama tanto que no, yo por mi hijo lo que sea, pero ya no puedo seguir más al Señor porque pongo en peligro la amistad con mi hijo, con mi hija. Primero mi familia. Cuando alguien pone a la familia de primero antes que al Señor, lo he dicho una y otra vez, y lo quiero decir enfocándote a los que están mirando esta prédica en el canal de YouTube. Los que ponen de primero a su familia, papá, mamá, hijos, hermanos, antes que al Señor, están poniendo a su propia familia en peligro. Lo está poniendo en peligro. Y está desviando la bendición de Dios que Dios quiere dar a toda la casa, lo está desviando por egoísmo. Así que cuando una persona ama más al Señor que al papá, llega a amar más al papá. Es decir, amando más al Señor, se ama realmente al papá. Amando más al Señor, se ama realmente más a la mamá. Amando más al Señor, más que cualquier cosa, realmente se llega a amar a todas las demás personas.
amando más al Señor, esa persona puede mostrar más amor a su propia familia. Pero si hace a un lado al Señor porque no, yo amo primero mi familia, estás poniendo tu familia en peligro. Y eso no solamente lo vemos en la palabra, lo hemos visto una y otra vez. En este momento, en la historia de Getsemaní se está viviendo personas que han luchado con eso. Personas que, por ejemplo, no pueden venir normalmente, regularmente a las reuniones. ¿Por qué? Por el papá, por la mamá, por los hijos. No pueden ser discípulos del Señor por la familia. ¿Y cómo está la familia? Delante del Señor, en peligro. El mes pasado vimos que el Señor tiene la bendición no para un individuo, sino para toda la casa. Él tiene su manera de hacerlo. Yo le creo al Señor, yo le creí al Señor lo que nos enseñó el mes pasado y estoy creyendo lo que dice acá. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vuelve el asunto de la cruz que hablamos el año pasado. En el 2024 hablamos de la cruz y qué necesario es el asunto de la cruz. ¿Para qué la cruz? Para morirse ahí, para morir al yo. Ese yo que ama más al papá, entonces mátelo en la cruz. Al morir el yo, entonces le va a quedar un amor puro por el Señor y a la vez le va a quedar un amor puro por el papá. Pero al no morir el yo, entonces ese amor es imperfecto, un amor humano, un amor carnal, un amor egoísta, un amor dañino. La cruz es una bendición. La cruz no es para temerle, para hacerle el quite, sino para abrazarla, para buscarla. El Señor dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabras claras del Señor Jesús para quien desee ser un verdadero discípulo. Muy bien. En el versículo 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire la posición de alta estima en que el Señor tiene a alguien que es discípulo. Si cualquier persona, dice el versículo 42, si cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos ¿quiénes son? Los discípulos de Él, los discípulos del Señor. Si le da, ¿qué dice ahí? Un vaso de agua fría solamente, se supone que es para mitigar la sed, para calmarle, para bendecirlo. Y dice un vaso de agua porque digamos que es lo más barato. Pero cualquier persona que bendiga a un discípulo de Jesús, un vaso de agua, una sopa, un almuerzo, una comida, una ofrenda, una amistad, una ayuda, lo que sea. Dice el versículo 42, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y de estos detalles nos habla más adelante el mismo Mateo en el capítulo 25, y lo hemos charlado en otras ocasiones. Eso quiere decir que para el Señor sus discípulos son muy importantes, y cualquiera que ayude a un discípulo suyo, esa persona que lo ayude, aunque no sea discípulo, tiene una recompensa de parte de Dios. Bien, vamos por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 23 y 24. En Mateo capítulo 16 hay algo muy especial, y es que Jesús le dice a los discípulos que es necesario ir a Jerusalén y padecer de las autoridades y morir, y que al tercer día va a resucitar. Esas palabras asombraron a sus discípulos, y uno de ellos no aguantó. ¿Cómo así? ¿Que te vas a ir y que te van a coger y te van a torturar y te van a matar? Entonces él decidió llamar aparte a Jesús y aconsejarlo.
¿Qué le aconsejó? Ese es Pedro. Le dijo Pedro al Señor, pues no vaya a Jerusalén para que no tenga que sufrir y no tenga que morir. ¿Se imagina que el Señor no hubiera sufrido y no hubiera muerto? ¿No hubiera hecho su obra en la cruz? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de su plan? ¿Qué sería de la honra al Padre? Para eso fue enviado. Por eso Jesús es el Cristo, como el mismo Pedro lo acaba de decir en el mismo capítulo 16. El Cristo, ¿qué quiere decir? Que Dios que se encarnó, pero también tenía que morir y resucitar al tercer día. Como Pedro estaba con su carne alborotada, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno ama a una persona, es posible, uno es susceptible de llenarse de ansiedad, uno quiere lo mejor para la persona y se llena de ansiedad en vez de estar sosegado, ir delante de Dios y pedir dirección, qué es lo mejor para ayudar a esta persona. Uno ama a los hijos y uno comete unos errores por los hijos por la ansiedad. Uno tiene que estar calmado y, Señor, ¿qué debo hacer? A veces un hijo necesita una plata y aquí está la plata, de pronto es un mal, no le consigan la plata. De pronto necesitas un abrazo. O un abrazo y la plata. ¿Qué dicen los hijos? La plata. La plata, y si tiene tiempo me abraza. A veces por la ansiedad hacemos por amor cosas que no son. Y Pedro amaba al Señor y le recomendó que no fuera a la cruz, que no fuera a morir. Entonces esas son esas palabras que encontramos en el versículo, en Mateo capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice, pero él, es decir, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo ¿a quién habló Jesús ahí? A sus discípulos. ¿Pedro era uno de ellos? Sí, Pedro era uno de los discípulos. Dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro lo hizo de buena fe, o sea, la intención era buena, pero no era de acuerdo al propósito de Dios, porque Cristo tenía que ir a la cruz. ¿Cómo le va a aconsejar que no vaya a la cruz? Y por eso le dice ese regaño tan fuerte que vemos allí en el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora, ¿por qué es tropiezo? ¿Por qué tan enérgico Jesús? El mismo versículo dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, hermanos, acá hay una necesidad. Hay algo que tiene que tener un discípulo, todo discípulo. Porque Pedro era un verdadero discípulo o no, o era falso. Era un verdadero discípulo. Él fue de los que dejó las redes al instante y lo siguió con su hermanito Andrés. Pero ahora está haciendo tropiezo, porque el discípulo no se volvió angelical. El discípulo todavía tiene una contaminación de carne, y para esa contaminación de carne se requiere la cruz. El Señor le da la solución, el Señor no lo descartó. No, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, punto final, sigamos con el capítulo 17. No, viene la solución, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Discípulos de Jesús que hay acá, que se han equivocado, que nos hemos equivocado, que hemos cometido pecados, el Señor no nos desecha, pero no nos alcahuetea, siga así que usted es muy útil. No, nos da la cruz, nos ofrece la cruz. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El problema no es el discípulo, el problema es la carne del discípulo. Entonces para eso está la cruz. Tome su cruz, niéguese a sí mismo
y sígame. La cruz es para negarse a sí mismo. Es una obediencia total. Yo obedezco al Señor. Pero es que, y esto, si obedezco, desatiendo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desatenderlo. Eso es la cruz. Pero me va a doler mucho. Es que la cruz duele. Es que la muerte no es una caricia, es eso, muerte. Por eso es que había tantas multitudes, muchos de ellos simpatizantes, algunos de ellos creyentes, pero muy poquitos discípulos. Vamos al capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Y miremos los versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28 nos habla de la resurrección del Señor. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección del Señor. Mientras usted se ubica en el capítulo 28, también le cuento que 2 evangelios enfatizan mucho, muestran abiertamente la ascensión del Señor, y otros 2 no lo hacen. Los 2 que sí lo hacen son Marcos y Lucas. Hablan de la ascensión. Usted note que Mateo y Juan hablan de la resurrección y la ascensión se les olvidó. Se quedaron en resurrección. Y hay 2 cosas fundamentales por las cuales ni Juan ni Mateo nos hablan de la ascensión. Juan, porque el enfoque de Juan es la vida, y recuerde en el capítulo 20 que habla de la resurrección, él habla que en resurrección el Señor se impartió como espíritu vivificante a los creyentes, se impartió. Entonces Juan no cuenta que se fue, cuenta todo lo contrario, que se quedó. Por eso en el capítulo 14 dice: yo no los voy a dejar huérfanos, voy y vengo, voy en la muerte y vengo en resurrección. Y cuando resucita se imparte, ese mismo día, el mismo día que resucita, se imparte en vida a los creyentes. Eso por parte de Juan, para vida. Y Mateo no habla tampoco de la ascensión, porque también muestra que se queda con nosotros, como lo vamos a ver en estos versículos 16 al 20. Dice así, versículo 16 en adelante: pero los 11 discípulos, pausita, ¿cuántos discípulos? 11. ¿Y cuántos eran? ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién falta aquí en la cuenta? Judas, ¿cierto? Ya no estaba Judas. Ya eran 11. Entonces, hermanos, hermanos, nosotros no nos asombremos en esta época de que tanta gente que en los estados dice Dios es amor y que no sé qué, y después viven de cualquier manera. No, hay la multitud, en esa multitud hay también muchos simpatizantes, pero muy poquitos discípulos. El Señor Jesús tuvo ¿cuántos discípulos? 12. Y terminando Mateo, ¿ya iban cuántos? 11. No aumentaron todavía, sino que disminuyeron a 11. De 12, después de mucho esfuerzo, pasó a 11. ¡Qué horror! Esa es la realidad. Versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Alguna vez vamos a hablar acerca de los montes, porque es algo muy importante con los discípulos. Versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron. Punto y coma. Hagamos una pausita ahí. Y le adoraron. ¿Cómo estaba el Señor en ese momento? Estaba resucitado. Imagínense
El Señor que había estado con ellos esos 3 años enseñándoles, haciendo milagros, revelándoles, no, espectacular, formándolos a ellos. Ahora pasan una etapa muy complicada porque a él lo torturaron terriblemente, lo mataron, él murió en la cruz, ellos fueron testigos de eso y ahora el Señor ha resucitado. Entonces la alegría de ellos, la dicha de ellos, que dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Y qué es eso que le adoraron? Venga rápido Juan David al piano, ¿sí? No, entonces ¿cómo fue? A la batería. No, ¿ustedes cómo se imaginan que lo adoraron? Se postraron, ¿cierto? El Señor resucitado, qué emoción, qué alegría. Se postraron a adorar al Señor. Miren, esa era como una confirmación muy especial para los discípulos, para el éxito de ese discipulado, porque el Señor resucitó y ellos lo vieron resucitado y le adoraron. Ya no habían problemas, ya lo peor ya había pasado. Sin embargo, ¿qué dice la segunda parte del versículo 17? Pero algunos ¿qué? Dudaban. Entonces los que adoraron, ¿cuántos fueron? ¿Todos los 11 adoraron? Todos los 11 adoraron. ¿Y todos los 11 dudaron? No. De esos 11 que están ahí arrodillados, llorando y todo eso, a pesar de que estaban adorando y genuinamente estaban adorando, algunos de ellos dudaban. O sea que esos que dudaban eran verdaderos discípulos. ¿O no? ¿Sí o no? Pero ¿dudaban? ¿No están dudando? ¿Están dudando ustedes? Hermanos, muchas veces nos sentimos que somos discípulos y adoramos y servimos y no tenemos marcha atrás. Pero llegan en unos momentos que dudamos. Y el diablo se puede aprovechar de eso para hacernos creer que no somos discípulos, que ni siquiera somos creyentes, que ni siquiera simpatizantes, que somos uno más del montón y que discípulo sea otro más digno, más noble, más leal, con más fe, más espiritual. Pero no, hermanos, los discípulos no solamente adoran. Desafortunadamente los discípulos también dudan. Y de pronto no necesariamente están dudando del Señor, porque es que lo están viendo resucitado. De pronto están dudando de que el Señor sí escogió bien cuando me llamó. ¿No será que el Señor se equivocó? ¿No será que el Señor no me llamó y yo pensé que me había llamado? ¿No será que yo admiro tanto a los que son discípulos que me hice el discípulo y no lo soy? De pronto vienen dudas. Hermanos, delante del Señor resolvemos todo eso. Delante del Señor resolvemos todas las dudas. Pero hoy tenemos que saber que los discípulos también dudaron. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí viene a afirmarlos, porque les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Esa palabra potestad no es lo mismo que poder. Esa palabra potestad es lo mismo que autoridad. Él tiene toda autoridad. El poder está dentro de la autoridad o dentro de la potestad. El Señor tiene toda autoridad, toda potestad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y después de decirles esas palabras, les dice, por tanto, o sea, porque tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced simpatizantes. ¿Ok?
creyentes. No. Discípulos. ¿A quién está hablando Jesús? A los discípulos. Les está diciendo que hagan. Discípulos hacen discípulos. ¿Quieres hacer discípulos? Primero tienes que ser discípulo. Porque si eres simpatizante, vas a ser simpatizantes. Y el Señor no dijo, id a ser simpatizante. No. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Mateo termina diciendo que el Señor va a estar con nosotros. Recuerde que arrancando Mateo, él revela que el Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Y terminando Mateo, él ratifica que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él no se va, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso Él no habla de la ascensión. Entonces, ¿la ascensión fue mentira? No, es real. Pero el enfoque de Juan, que lo vimos, de impartición de vida, nos muestra esa realidad, que Él se quedó en nosotros. Y el enfoque de Mateo no es impartición de vida, es un asunto de reino. Él está con nosotros porque tiene toda potestad y necesita que nosotros, como discípulos, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Naciones es otro nombre para gentiles, son personas que no son del reino de Dios, no son del pueblo de Dios. Esas personas que no son pueblo de Dios, que no creen en el Señor como Salvador, tienen que creer, y no solamente creer, sino que se tienen que convertir en ¿qué? Discípulos. O sea que no solamente tienen que oír como una multitud y simpatizar y creer, sino que tienen que ser esas personas que son alumbradas por el Señor. El Señor les propone una agenda, ellos aceptan una agenda que les cambia el rumbo de sus vidas y tienen que dejar algo con tal de seguir al Señor. Y en el ejercicio de seguir al Señor van a ver que son débiles, como Pedro, diciendo cosas enfocando lo terrenal, o como esos que dudaban. De pronto Pedro era uno de esos que dudó, tal vez. Entonces ese discípulo necesita algo que el Señor ofrece, y es la cruz. Nosotros tenemos que ser esos discípulos que van a ser discípulos. Ahora, dos cosas fundamentales para ser esos discípulos. Lo primero dice el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es bautizar? Bautizar es sumergir. A esa persona que no es discípulo, la vamos a hacer discípulo primero que todo sumergiéndola. Según dice el versículo 19, ¿en qué la vamos a sumergir? Según el versículo 19, a ver, me perdí. No veo ni una gota en el versículo 19, en esta versión. Según el versículo 19, a esa persona hay que sumergirla ¿en qué? ¿Qué dice? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En cuántos nombres? Revise el versículo 19 de su Biblia. No adivine. Abre tu Biblia, por favor. Por favor, ayúdeme, asesóreme a alguien allí una Biblia, atrás. Y le muestra Mateo 28, 19. Es muy importante tener la Biblia abierta, porque si no, el diablo nos puede ganar ventaja. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cuántos nombres? Unos dicen 3, otros dicen 1, unos adoran, otros dudaban. Voy a leer esta versión, de pronto usted también tiene la misma. Versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en Él. ¿Tu Biblia no dice así?
O allá dice los. ¿Dice él o dice los? Él. ¿Él es uno o es varios? Uno. Entonces, ¿cuántos nombres son? Uno. Usted no vaya a repetir como un lorito, como dicen los de una secta. Los de una secta dicen, usted lo bautizaron en 3 nombres. No, a mí me bautizaron en ¿cuántos nombres? En uno. ¿Dónde dice que en uno? En Mateo 28, 19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un nombre. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? La persona tiene que sumergirse en Dios. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona está perdida, pero embolatadísima, y es sumergida en Dios. Anoche veíamos con los jóvenes una parte de una de las parábolas de Lucas 15. Esa persona estaba perdida, pero la primera parábola en Juan 15 habla de un pastor que busca una oveja perdida que está en el desierto. Está perdida en el desierto, y después de estar en el desierto y ser alumbrado con la segunda parábola, termina con la tercera parábola en la casa del Padre. Esa persona termina en el Padre, está perdida fuera del Padre y ahora está en el Padre. Cuando tú recibiste a Cristo, lo primero que hace el Señor es ponernos en Él. Estamos en Él. Tú estás en Cristo cuando recibiste a Cristo, y tienes que permanecer ahí. Tenemos que permanecer ahí. ¿Cómo vamos a hacer que las personas se vuelvan discípulos del Señor? Las debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona tiene que ser sumergida en Dios, no tiene que irse de Dios. Su vida tiene que estar en Dios, sus pensamientos tienen que estar en Dios, sus sentimientos tienen que estar en Dios, su voluntad tiene que estar en Dios. Ahora, eso es invisible, porque uno no ve. ¿Y cómo hicieron para...? No se ve. Pero hay un testimonio visible de eso, que es el bautismo en agua, como lo habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. El bautismo en agua es la evidencia externa, el testimonio externo visible de algo que sucedió internamente de manera invisible. Eso es lo primero. La persona sumergida en Dios, no sumergida en la iglesia Getsemaní, no sumergida en la denominación, no, sumergida en Dios. Y lo segundo está en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñándoles a obedecer. No es enseñarles solamente la palabra, sino enseñarles a obedecer la palabra. Por eso es que un discípulo es el único que puede hacer discípulos, porque el discípulo ya obedece. Entonces el otro ve que este obedece, y entonces ¿qué está aprendiendo? A obedecer las cosas que el Señor ha mandado. Y la promesa del Señor termina el versículo 20 diciendo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién va a estar el Señor todos los días hasta el fin del mundo? Con los discípulos. ¿Con cuáles discípulos? ¿Con todos los discípulos? Con los discípulos que van y hacen discípulos a todas las naciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acompáñame de pie y vamos a orar para terminar. Y mientras que te estás poniendo de pie, quiero que te imagines que te estás mirando en un espejo. Vea, esas hermanitas que están todas despeinadas no se vieron en el espejo hoy. No, están muy bien presentadas todos. Mientras se ponen bien, imagínate que estás en un espejo y te estás mirando, y lo que miras en ese espejo es un discípulo. ¿Es un discípulo? ¿Tú eres un discípulo? ¿O tú eres solamente un creyente? ¿O un simpatizante? ¿O simplemente parte de una multitud?
El Señor tiene planes. La meta de Él es el reino. Y ese reino solamente se hace con discípulos. Si todavía no eres un discípulo, si solamente eres un simpatizante, ni siquiera has recibido a Cristo, no creas que estás en el sitio errado, porque necesitamos escuchar la palabra para llegar a convertirnos en lo que Él desea. Pero si crees que el Señor te está llamando, te recomiendo que sigas el ejemplo de esos discípulos que vimos hoy, que no le des vueltas al asunto. Ellos al instante siguieron al Señor. Nos hace dudar que no tenemos la fuerza para hacer. Es que no es por nuestra fuerza. Él dijo, toda potestad me es dada. Él es el que tiene todo el poder. Uy, si me tengo que ir a otro país, ¿cómo hago? No, es que Él no le dieron toda potestad nomás aquí en Colombia, sino en todas las naciones. Y no solamente en la tierra, sino en el cielo. Él tiene toda autoridad. Y es por esa autoridad que nosotros podemos ser sus discípulos y podemos hacer discípulos a otras personas. Yo te invito en esta hora que vayas delante del Señor, que esta semana estés meditando mucho en esta palabra. Y si sientes que el Señor te está llamando a ser su discípulo, le digas al Señor, Señor, yo tengo mis temores, tengo mis dudas, tengo mis enredos, pero yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Padre, delante de ti estamos, Señor, en esta mañana, con nuestras limitaciones, también fortalezas, con todas las cosas que hemos vivido. Somos un producto de tantas cosas. Y gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte. No queremos ser uno más de la multitud. Queremos ser de ese grupito que se acercan a ti, a escucharte, a seguirte. Yo quiero ser un seguidor tuyo. Quiero ser un seguidor tuyo, Señor. Yo necesito que luz resplandezca sobre mi vida. Señor, resplandece sobre mi vida. Lléname de luz, disipa todas tinieblas en mi ser, para tener la claridad, la decisión de seguirte. Quiero amarte a ti por encima de todo. Quiero que tu agenda sea mi agenda. Quiero seguir tu camino, dejar el mío y seguir tu camino. Ayúdame a ser un fiel seguidor tuyo, Señor. Que aunque dude, aún así pueda seguirte y pueda buscarte y pueda adorarte. Señor, quiero tomar la cruz. Quiero obedecerte. Ayúdame, Señor. Ayúdame, pues soy débil. Ayúdame, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por llamarme. Gracias, Señor, por la paciencia que me has tenido. Yo quiero ser discípulo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te doy a ti toda gloria, honra y honor por siempre. Amén. Bendiciones.